Millonario traicionó a su amada con una joven para verla sufrir. 8 años después, quedó paralizado al verla en un restaurante con su rival y un niño. El sol de la tarde bañaba la Ciudad de México con un resplandor dorado, cuando Alejandro Montero contemplaba desde el ventanal de su despacho las grúas y estructuras metálicas que coronaban su último proyecto inmobiliario. A sus 38 años, el heredero del Imperio Montero había triplicado la fortuna familiar, convirtiendo cada inversión en oro puro. Sin embargo, mientras observaba la ciudad que prácticamente le pertenecía, sus pensamientos no estaban en contratos ni en cifras, sino en el pequeño estuche de terciopelo azul que descansaba sobre su escritorio. «Ya has elegido el momento, hijo». La voz grave de don Leopoldo Montero resonó desde la puerta. Alejandro se giró para enfrentar a su padre, un hombre de 70 años cuyo rostro cincelado por el tiempo y las decepciones aún imponía respeto y, en ocasiones, temor. Don Leopoldo avanzó con pasos firmes pese a su edad, apoyándose ligeramente en un bastón con empuñadura de plata. «Este fin de semana, en su cumpleaños», respondió Alejandro, guardando el estuche en el bolsillo de su americana. «5 años juntos, padre. Es el momento». Don Leopoldo torció el gesto y se sirvió un whisky del mueble bar sin pedir permiso, como si cada rincón del edificio Montero siguiera siendo suyo por derecho. 5 años con esa maestra, pronunció la palabra como si fuera un insulto. 5 años tirando tu vida por la borda. Alejandro apretó la mandíbula. Las discusiones sobre Esperanza eran siempre un campo minado entre ellos. «No empieces, por favor. Esperanza es lo mejor que me ha pasado». «¿Lo mejor?». Don Leopoldo alzó su copa. «Una mujer que vive en un piso de 60 metros cuadrados y que cree que enseñar el abecedario a críos pobres es cambiar el mundo. Por Dios, Alejandro, eres un Montero. Podrías tener a cualquier mujer de la alta sociedad». «No quiero a cualquier mujer», contestó Alejandro, recordando la sonrisa sincera de Esperanza, tan diferente a las muecas ensayadas de las mujeres que frecuentaban sus círculos sociales. «La quiero a ella». Don Leopoldo se acercó, con esa mirada que había aterrorizado a socios y competidores durante décadas. «¿Sabes qué veo cuando te miro? Veo a un niño de 8 años llorando porque su madre prefirió a su amante francés antes que a su propio hijo», susurró con veneno. «Veo a un crío desconsolado que juró nunca ser un ingenuo como su padre». La mención de su madre fue como un puñal. 30 años después, el abandono seguía siendo una herida abierta, una cicatriz que Alejandro creía cerrada hasta que alguien, casi siempre su padre, la reabriera sin piedad. «Esperanza no es como ella», protestó, pero un eco de duda reverberó en su interior. «Todas son iguales, hijo mío». Don Leopoldo depositó su copa vacía sobre el escritorio. «Todas las mujeres son interesadas. Esa profesora solo quiere tu dinero, tu apellido, y yo puedo probarlo». Alejandro quiso replicar, defender el amor puro que había construido con Esperanza durante 5 años de convivencia, recordar las miles de veces que ella había rechazado sus regalos ostentosos, prefiriendo un paseo por Chapultepec a una cena en el restaurante más exclusivo de la ciudad, pero la semilla estaba plantada. «¿Probar qué?», preguntó finalmente. La sonrisa de don Leopoldo fue la de un depredador que sabe que su presa ha entrado en la trampa. «Su lealtad, su amor verdadero. Un Montero no compra a ciegas, hijo. Un Montero inspecciona la mercancía antes de cerrar el trato». «Esperanza no es una mercancía», protestó Alejandro, pero su voz carecía de la convicción inicial. «Todo en esta vida tiene un precio, Alejandro. La cuestión es si estás dispuesto a pagarlo antes de comprobar su valor». Mientras tanto, en una modesta escuela primaria del barrio de Coyoacán, Esperanza Vega terminaba de corregir los últimos exámenes. A sus 30 años, irradiaba una belleza natural que no necesitaba maquillaje caro ni ropa de diseñador. Sus alumnos se habían marchado hacía una hora, pero ella, como siempre, permanecía en el aula, dedicando tiempo extra a los niños que más lo necesitaban. «Otra vez quedándote hasta las tantas, Esperanza», comentó Carmen, la directora, asomándose a la puerta. «Tu novio millonario va a pensar que te hemos secuestrado». Esperanza sonrió, guardando los cuadernos en su gastada bolsa de piel. «Alejandro sabe lo importante que es mi trabajo. De hecho, hoy cenaré con él». Un ligero rubor cubrió sus mejillas. 5 años juntos este mes. A veces ni yo misma me lo creo.
Pues créetelo, mujer. Te lo mereces. Carmen se ajustó las gafas. Aunque sigo sin entender cómo un tiburón inmobiliario como él acabó enamorado de una simple maestra, tal vez porque no soy una simple maestra para él, respondió Esperanza, sintiendo una punzada repentina en la sien que intentó ignorar. Ni él es solo un empresario para mí. La punzada se intensificó mientras recogía sus cosas. No era la primera vez que sentía ese dolor en las últimas semanas, pero lo atribuyó al estrés del fin de curso y los preparativos de su fiesta de cumpleaños. No tenía tiempo para preocuparse por pequeñas molestias, no cuando la vida le sonreía finalmente después de tantos años de lucha. Lo que Esperanza no podía imaginar era que, en ese mismo momento, Alejandro estaba reunido con Brenda Delgado, una despampanante modelo de 23 años cuyo rostro aparecía en vallas publicitarias por toda la ciudad. «¿Me estás pidiendo que finja un romance contigo?», preguntó Brenda, cruzando sus largas piernas en el sofá de la oficina de Alejandro. «Te estoy ofreciendo una oportunidad de negocio», respondió él, evitando mirarla directamente, avergonzado de lo que estaba a punto de hacer. «Mi padre te pagará generosamente. Solo necesito comprobar algo, comprobar si tu novia te quiere de verdad». Brenda sonrió con malicia. «Qué romántico. Es solo una precaución», se justificó, recordando las palabras de su padre. «Un montero no se deja engañar 2 veces. Si Esperanza realmente me ama, luchará por mí». Lo que Alejandro no sabía era que el dolor de cabeza de Esperanza no era una simple molestia. No sabía que mientras él planeaba su cruel prueba, ella acababa de recibir una llamada de su hermana menor, Daniela, prometiendo visitarla pronto con su bebé de 3 meses. No podía imaginar que el destino estaba tejiendo una red de coincidencias trágicas que pondría a prueba algo mucho más importante que la lealtad, la capacidad humana para el perdón. Esa noche, mientras cenaban en el restaurante favorito de Esperanza, un modesto lugar en el centro histórico, Alejandro observó detenidamente cada detalle de la mujer que amaba, sus ojos brillantes al hablar de sus alumnos, la delicadeza con que sostenía su copa, la sencillez de su ropa que, sin embargo, la hacía destacar entre todas las mujeres presentes. Por un momento, la duda sembrada por su padre pareció absurda, un insulto a la pureza que tenía frente a él, pero entonces recordó a su madre abandonándolo, recordó las lágrimas silenciosas de don Leopoldo, un hombre destrozado por la traición, y decidió que necesitaba estar seguro, completamente seguro, antes de entregar su corazón y el anillo que pesaba en su bolsillo. «¿En qué piensas?», preguntó Esperanza, rozando suavemente su mano. «Estás muy callado esta noche. En lo afortunado que soy», respondió Alejandro, mientras el plan tomaba forma en su mente. «Y en tu fiesta de cumpleaños del sábado, será una noche inolvidable». No podía imaginar cuán ciertas resultarían esas palabras. La mansión Montero resplandecía aquella noche como un castillo de cristal, para celebrar el 30º cumpleaños de Esperanza. Alejandro había dispuesto una decoración exquisita en los jardines, farolillos suspendidos entre los árboles centenarios, mesas con manteles de seda blanca y centros de orquídeas, las favoritas de ella, y una pequeña orquesta que interpretaba boleros suaves. Esperanza contemplaba todo con una mezcla de asombro e incomodidad. A pesar de los 5 años junto a Alejandro, seguía sintiéndose fuera de lugar entre tanto lujo. «Es demasiado», susurró a Carmen, su directora y amiga, que la acompañaba. «Yo solo quería una cena íntima». «Disfrútalo», respondió Carmen, admirando la magnificencia del lugar. «No todos los días se cumple 30 con un novio que puede permitirse esto». Esperanza forzó una sonrisa, pero el dolor punzante había regresado a su cabeza. Se llevó discretamente la mano a la sien. «¿Otra vez la migraña?», preguntó Carmen con preocupación. «No es nada, el estrés de fin de curso. Llevas semanas así. Deberías ir al médico». Esperanza iba a responder cuando sintió la presencia de Alejandro acercándose. Estaba impecable con su traje hecho a medida, pero había algo diferente en su mirada, un brillo calculador que nunca había notado. «Feliz cumpleaños, mi amor», dijo, besándola con menos pasión de la habitual. «¿Te gusta la sorpresa? Es maravilloso, Alejandro, aunque sabes que no necesito tanto». Él sonrió enigmáticamente. «Mereces esto y más». La velada transcurrió como un sueño.
o quizás como una pesadilla disfrazada de cuento de hadas. Para cualquier observador, era la fiesta perfecta. Música elegante, champán francés, invitados distinguidos y una cumpleañera radiante en su sencillo vestido azul que contrastaba con las joyas ostentosas de las demás mujeres. Pero Esperanza notaba algo extraño. Alejandro parecía distante, mirando constantemente hacia la entrada. Don Leopoldo, por su parte, la observaba como un científico estudiando un espécimen bajo el microscopio. A medianoche, cuando todos esperaban el brindis del anfitrión, Esperanza vio entrar a una mujer que paralizó a los presentes. Brenda Delgado, con un vestido rojo que dejaba poco a la imaginación, avanzó entre los invitados como una llamarada. Todos la reconocieron. Su rostro aparecía en vallas publicitarias y revistas de moda por toda la ciudad. «Perdón por el retraso», anunció con voz melosa, dirigiéndose directamente hacia Alejandro. «El tráfico de Madrid a México es terrible». Un silencio incómodo se apoderó del jardín. Algunas miradas se posaron en Esperanza, cuyo rostro permanecía sereno a pesar de la confusión. ¿Por qué la modelo más cotizada de México estaba en su fiesta de cumpleaños? ¿Y por qué Alejandro no parecía sorprendido? La respuesta llegó con la brutalidad de un disparo. Ante los ojos atónitos de todos los invitados, Brenda se acercó a Alejandro y lo besó apasionadamente. Para mayor horror de Esperanza, él no la apartó. Al contrario, sus brazos rodearon la cintura de la modelo mientras el beso se prolongaba obscenamente. Un silencio sepulcral cayó sobre la fiesta. Carmen ahogó un grito. Don Leopoldo, desde su rincón, observaba la escena con una sonrisa apenas disimulada. Cuando finalmente se separaron, Alejandro miró directamente a Esperanza. En sus ojos había una mezcla confusa de culpa y expectativa, como si esperara una reacción específica. «Si realmente me ama, luchará por mí», recordó las palabras que había repetido a su padre. Esperaba lágrimas, gritos, una escena, algo que probara que ella estaba dispuesta a todo por mantenerlo a su lado. Pero Esperanza no gritó, no lloró, no montó una escena, con una dignidad que heló la sangre de los presentes. Caminó hacia la pareja. Su rostro no mostraba ira ni dolor, sino una serenidad escalofriante. «Que Dios bendiga vuestra nueva vida», dijo con voz clara y firme, mirando directamente a los ojos de Alejandro. Después, se giró hacia los invitados. «Gracias a todos por venir. La fiesta ha terminado». Y con esas palabras, abandonó los jardines de la mansión Montero con pasos firmes, seguida por Carmen, que lanzaba miradas asesinas a Alejandro. Él permaneció inmóvil, desconcertado. Esto no era lo que esperaba, no era lo que su padre había predicho. Esperanza debería haber luchado, debería haber mostrado que estaba dispuesta a cualquier cosa por mantenerlo a su lado. «¿No vas a ir tras ella?», preguntó Brenda, rompiendo el hechizo. «No», respondió don Leopoldo, acercándose con su copa de champán. «Si realmente lo ama, volverá». Pero Esperanza no volvió, ni esa noche, ni el día siguiente. Lo que Alejandro y don Leopoldo no podían saber era que, al llegar a su modesto apartamento, Esperanza encontró 2 sobres que cambiarían su vida para siempre. El primero contenía los resultados de unas pruebas médicas que se había realizado la semana anterior, cuando el dolor de cabeza se hizo insoportable. El diagnóstico, escrito en lenguaje frío y clínico, era devastador. Tumor cerebral. Pronóstico incierto. Se requieren más pruebas urgentemente. El segundo sobre era aún más cruel. Una carta oficial de la policía de Veracruz, informándole que su hermana menor, Daniela, había fallecido en un accidente de tráfico. Como contacto de emergencia, debía presentarse para reconocer el cuerpo y, lo más importante, hacerse cargo de su sobrino Mateo, de apenas 3 meses, que milagrosamente había sobrevivido al impacto. Esa noche, mientras Alejandro esperaba una llamada suplicante que nunca llegaría, Esperanza lloraba en silencio, no por la traición de quien creía el amor de su vida, sino por la cruel ironía del destino. Justo cuando más necesitaba apoyo, cuando enfrentaba la peor batalla de su vida, el hombre que juraba amarla le había mostrado su verdadera cara. A la mañana siguiente, con los ojos hinchados pero la determinación intacta, tomó 3 decisiones. Lucharía contra el cáncer con todas sus fuerzas, cuidaría del pequeño Mateo como si fuera su propio hijo, y borraría a Alejandro Montero de su vida para siempre.
Mientras tanto, en la mansión Montero, Alejandro despertaba solo en su habitación. Había pasado la noche bebiendo, intentando convencerse de que había hecho lo correcto, que pronto Esperanza regresaría rogando por una reconciliación. «Buenos días, hijo», saludó don Leopoldo, entrando sin llamar. «¿Alguna noticia de tu profesora?» «Nada», respondió Alejandro con voz ronca. «Dale tiempo, las mujeres son predecibles. Cuando vea lo que está perdiendo, volverá arrastrándose». Pero algo en el fondo de su corazón le decía que don Leopoldo estaba equivocado. Recordaba la mirada de Esperanza al despedirse, una mirada que no mostraba desesperación, sino una determinación férrea. No era la mirada de alguien que volvería suplicando. En ese momento sonó su teléfono. Se abalanzó sobre él con el corazón acelerado, pero no era Esperanza. Era Brenda. «¿Dónde quedamos hoy para las fotos?», preguntó la modelo con voz cantarina. «Tu padre quiere que nos vean juntos en algún restaurante exclusivo». Alejandro cerró los ojos. El plan seguía en marcha, pero ya no estaba seguro de nada. Al otro lado de la ciudad, Esperanza hacía su maleta. Había pedido una excedencia en la escuela alegando motivos familiares. Carmen la había ayudado a contactar con el Dr. Samuel Mendoza, un prestigioso oncólogo que aceptó verla ese mismo día. «Tienes que decírselo a Alejandro», insistió Carmen mientras la ayudaba a empacar. «¿Para qué?», respondió Esperanza con una calma sorprendente. «Para que me utilice como entretenimiento mientras se revuelca con su modelo». «No, Carmen, ya no existe Alejandro Montero para mí». Lo que ninguna de las dos mujeres podía imaginar era que aquella separación no duraría unos días o semanas, como esperaba Alejandro en su arrogancia. Serían 8 largos años de ausencia, transformación y dolor, antes de que el destino volviera a reunirlos en circunstancias que ninguno podía prever. El despacho del doctor Samuel Mendoza contrastaba con la frialdad típica de los consultorios médicos. Libros antiguos, pinturas impresionistas y una discreta colección de bonsáis creaban un ambiente casi hogareño. Esperanza, sentada frente al imponente escritorio de caoba, contemplaba en silencio las imágenes de su cerebro proyectadas en una pantalla. El tumor, una mancha blanca de bordes irregulares, parecía burlarse de ella. «Tenemos que actuar rápido, señorita Vega», explicó el Dr. Mendoza, un hombre de unos 40 años con una voz sorprendentemente cálida para alguien que daba noticias devastadoras a diario. «El glioma está en una fase todavía tratable, pero cada día cuenta». Esperanza asintió mecánicamente. «¿Y cuáles son mis opciones?». Samuel Mendoza entrelazó los dedos, estudiándola con atención. Había algo en aquella mujer, una dignidad silenciosa, una fortaleza callada, que le resultaba inusual en pacientes recién diagnosticados. «Cirugía, seguida de radioterapia y quimioterapia», respondió. «Necesitaremos un equipo multidisciplinar. Puedo recomendarle varios hospitales que...». «Usted», interrumpió Esperanza con determinación. «Quiero que sea usted quien me opere». Samuel arqueó las cejas, sorprendido. «Me siento halagado, pero debería considerar todas sus opciones. Mi lista de espera es... He investigado sobre usted, doctor», continuó ella. «Sé que es el mejor neurocirujano del país y que trabaja en el Hospital San Ángel, fundado por su familia». Samuel sonrió levemente. La mayoría de sus pacientes sabían quién era, no solo un médico reconocido, sino también el heredero del Grupo Mendoza, uno de los principales competidores del Imperio Montero en el sector de la construcción. «Es cierto, pero mis pacientes suelen venir por el médico, no por el apellido». Esperanza se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes de determinación. «Necesito comenzar el tratamiento inmediatamente, y necesito la máxima discreción posible. ¿Puedo preguntar por qué?». Esperanza dudó un instante. Luego, como si hubiera tomado una decisión irrevocable, abrió su bolso y extrajo una fotografía, un bebé de apenas 3 meses. «Mi sobrino Mateo», explicó con voz temblorosa. «Su madre, mi hermana menor, falleció hace 2 días en un accidente. Soy su única familia ahora». Samuel observó la fotografía del pequeño. Sus ojos, entrenados para detectar detalles, notaron el cansancio en el rostro de Esperanza, las ojeras profundas, la palidez que no era solo producto del diagnóstico reciente. «Lo siento mucho», dijo con sinceridad, «pero con más razón debería apoyarse en sus seres queridos». Su pareja, quizás,
Una sombra atravesó el rostro de Esperanza. No hay pareja, cortó tajante. Estoy sola en esto. Samuel no insistió. Los años de práctica le habían enseñado a reconocer cuando un paciente establecía límites infranqueables. Entiendo, asintió. Iniciaremos el protocolo de inmediato. Pero debe ser consciente de que el camino será duro. Necesitará apoyo. Tengo a Carmen, mi amiga y directora de la escuela. Y ahora, si acepta tratarme, lo tendré a usted, respondió con una sonrisa agotada. Es más de lo que muchos tienen. Mientras tanto, en las oficinas centrales de Constructora Montero, Alejandro revisaba distraídamente unos planos. Habían pasado 3 días desde la fiesta de cumpleaños, y el silencio de Esperanza comenzaba a inquietarlo. Ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera para recoger sus pertenencias de la mansión. «Tu padre quiere verte», anunció su secretaria. Interrumpiendo sus pensamientos, don Leopoldo esperaba en la sala de juntas, acompañado por Brenda Delgado y un fotógrafo que Alejandro reconoció como colaborador de varias revistas del corazón. «¿Qué significa esto?», preguntó, irritado. «El siguiente paso del plan», respondió don Leopoldo con naturalidad. «Las fotos de la fiesta ya están circulando en redes sociales. Ahora necesitamos oficializar tu relación con Brenda». «¿Oficializar?». Alejandro miró a la modelo, que sonreía complacida. Esto iba a ser temporal, hasta que Esperanza volviera arrastrándose, completó su padre con desdén. «Pero parece que tu profesora tiene más orgullo del que pensaba. Necesitamos aumentar la presión». Alejandro sintió una opresión en el pecho. Todo estaba yendo demasiado lejos. ¿No deberíamos esperar unos días más? Quizás ella está asimilando el golpe, interrumpió don Leopoldo. Probablemente, pero mientras lo hace, nosotros seguimos adelante. El comunicado de prensa anunciando tu compromiso con Brenda saldrá mañana. ¿Compromiso? Alejandro palideció. Nunca hablamos de eso. Brenda se acercó, deslizando un brazo por su cintura con familiaridad ensayada. Vamos, cariño, será divertido, susurró, lo suficientemente alto para que los presentes escucharan, y muy rentable para ambos. Don Leopoldo sonrió satisfecho. Los Monteros siempre obtenemos lo que queremos, hijo. Si Esperanza te ama verdaderamente, esto la hará reaccionar. Y si no, bueno, habrás esquivado una bala. Alejandro quiso protestar, pero las palabras murieron en su garganta. En el fondo, una parte de él seguía esperando que Esperanza luchara por su relación, que demostrara que estaba dispuesta a todo por él, como su madre nunca hizo por su padre. En el Hospital San Ángel, Esperanza terminaba de firmar los formularios de ingreso. A su lado, Carmen sostenía al pequeño Mateo, que dormía ajeno a la tormenta que sacudía la vida de su tía. «Será mejor que te lo lleves», dijo Esperanza, acariciando la mejilla del bebé. «No quiero que vea a su nueva mamá con tubos y cables por todas partes». Carmen asintió con lágrimas contenidas. «Me encargaré de él hasta que termines la primera fase del tratamiento. Pero después, Esperanza, necesitarás ayuda profesional. No puedes criar a un bebé mientras te sometes a quimioterapia». «Encontraré la manera», respondió con firmeza. «No pienso separarme de él». El Dr. Mendoza se acercó, llevando personalmente su historial médico. «Todo está listo», anunció. «La operación será mañana a primera hora». Esperanza respiró hondo. «Hay algo más que debo pedirle, doctor». Samuel la miró interrogante. «Quiero desaparecer», continuó ella. «Completamente. Necesito que nadie pueda encontrarme durante mi tratamiento». «¿Está huyendo de alguien?», preguntó Samuel alarmado. «Si está en peligro, podemos contactar con las autoridades». Esperanza negó con la cabeza. «No es peligro físico, es complicado. Solo necesito un nuevo comienzo, para mí y para Mateo». Samuel intercambió una mirada con Carmen, que asintió imperceptiblemente. «El grupo Mendoza tiene propiedades en varias ciudades», dijo finalmente. «Cuando esté recuperada de la cirugía, podríamos trasladarla a nuestra clínica en Sevilla para el seguimiento. España podría ser un buen lugar para empezar de nuevo». Por primera vez en días, una chispa de esperanza iluminó los ojos de Esperanza. «Haría eso por mí. Apenas me conoce». Samuel sonrió con calidez. «Digamos que reconozco el valor cuando lo veo, señorita Vega.
Y usted tiene más valor que muchas personas que he conocido. Mientras Esperanza se preparaba para su batalla más difícil, al otro lado de la ciudad, Alejandro contemplaba el anillo de compromiso que había comprado para ella, un solitario discreto, elegante, como Esperanza, tan diferente del ostentoso diamante que ahora lucía Brenda en las fotografías que inundaban las redes sociales. Debería llamarla, murmuró para sí mismo, tomando su teléfono. Marcó el número que conocía de memoria, pero una voz automática le informó que el número ya no existía. Desconcertado, intentó con el teléfono de la escuela. «Lo siento, señor Montero», respondió la secretaria con frialdad evidente. «La señorita Vega ha pedido una excedencia por motivos personales. No puedo darle más información». Alejandro colgó, sintiendo una inquietud creciente. Esto no era parte del plan. Esperanza no debía desaparecer, sino regresar demostrando que lucharía por él contra viento y marea. «¿Alguna noticia?», preguntó don Leopoldo desde la puerta. Alejandro negó con la cabeza. «Ha desaparecido. Su teléfono está dado de baja. Y en la escuela no dicen nada». Don Leopoldo sonrió con suficiencia. «Eso confirma lo que siempre dije. No te amaba lo suficiente. Una mujer que se rinde tan fácilmente no merece el apellido Montero. O quizás la hemos empujado demasiado lejos», murmuró Alejandro. Pero su padre ya no escuchaba. «Tu prometida te espera para la cena con los accionistas», recordó don Leopoldo desde la puerta. «No llegues tarde. Los Mendoza estarán allí. Y quiero que vean que los Monteros seguimos siendo la familia más poderosa de México». Aquella noche, mientras Alejandro sonreía mecánicamente junto a Brenda en una cena que no le interesaba, Esperanza entraba al quirófano. Su último pensamiento antes de la anestesia no fue para el hombre que la había traicionado, sino para el pequeño Mateo que la esperaba. «Por ti», pensó mientras la oscuridad la envolvía. «Por ti voy a sobrevivir». Ninguno de los dos podía imaginar que el destino, con su ironía implacable, los mantendría separados durante 8 largos años, transformándolos en personas irreconocibles para cuando volvieran a encontrarse. El tiempo, ese escultor implacable, transformó vidas y almas durante los 8 años que siguieron. Sevilla, España. 3 años después de la separación, el sol andaluz bañaba el patio interior de una casa tradicional en el barrio de Santa Cruz, entre naranjos y jazmines. Esperanza observaba a Mateo, ahora un niño de 3 años y medio, persiguiendo burbujas de jabón con risas cristalinas. «Mírame, mamá, puedo atraparlas todas», gritaba el pequeño, con ese acento español que había adoptado naturalmente. Esperanza sonrió, ajustándose el pañuelo que cubría su cabeza. El tratamiento había sido brutal. 2 cirugías, radiación, quimioterapia interminable. Pero ahora, finalmente, los médicos hablaban de remisión. «Estás hecha una artista», comentó Samuel, sentado a su lado mientras revisaba sus últimos análisis. «Los vecinos creen que eres una pintora bohemia convaleciente». Ella rió suavemente. La decisión de adoptar una nueva identidad había sido más sencilla de lo esperado. Con la ayuda de Samuel, ahora era oficialmente Elena Martín, viuda y madre de un niño pequeño. Sus cuadros, pintados durante las largas horas de recuperación, comenzaban incluso a venderse en galerías locales. «A veces me pregunto si Esperanza Vega sigue existiendo en alguna parte», murmuró, observando a Mateo. «O si realmente morí en aquel quirófano y renací como otra persona». Samuel cerró la carpeta con sus análisis. «Tus marcadores están perfectos», anunció con una sonrisa. «Creo que podemos espaciar las revisiones a una cada 6 meses». «Gracias», susurró ella tomando su mano impulsivamente. «Por todo, por salvarme la vida, por este refugio, por ser tu amigo», completó él con naturalidad. «No tienes que agradecerlo. La amistad entre ellos había crecido durante aquellos años, cimentada en el respeto mutuo y una admiración que ninguno verbalizaba completamente. Samuel había sido su médico, su apoyo y finalmente, su confidente. Nunca le había preguntado directamente por qué había huido de México, y ella nunca había pronunciado el nombre de Alejandro Montero en su presencia. Ciudad de México. 5 años después de la separación, el ático del edificio Montero resplandecía con luces artificiales y risas forzadas. La fiesta para celebrar la fusión con Constructora Ibérica estaba en su apogeo. Políticos, empresarios y celebrities
se mezclaban en una exhibición obscena de poder y riqueza, en el centro del salón, como una pareja real recibiendo a sus súbditos. Alejandro y Brenda Montero representaban la perfecta estampa de éxito. Él, ahora con 43 años, más delgado y con canas prematuras que le daban un aire distinguido. Ella, eternamente joven a sus 28, deslumbrante en un vestido que había costado lo que un trabajador medio ganaba en un año. «Sonríe, cariño», susurró Brenda entre dientes, sin perder su expresión radiante. «El ministro nos está mirando». Alejandro esbozó su sonrisa ensayada, esa que había perfeccionado durante 5 años de matrimonio vacío. Un matrimonio que había comenzado como una farsa y que, irónicamente, seguía haciéndolo, aunque por razones diferentes. «Necesito aire», murmuró apartándose discretamente. En la terraza, contemplando el skyline de una Ciudad de México que había ayudado a construir, Alejandro encendió un cigarrillo, un vicio que había adquirido recientemente, junto con la costumbre de perderse en recuerdos que debería haber enterrado, trabajando hasta en tu propia fiesta. La voz grave de su padre interrumpió sus pensamientos. Típico de un Montero, don Leopoldo, ahora con 75 años, se apoyaba más en su bastón, pero su mirada seguía siendo la de un águila acechando a su presa. «Solo necesitaba un momento de tranquilidad», respondió Alejandro. «¿Problemas en el paraíso?», preguntó con sarcasmo. Alejandro exhaló una bocanada de humo. «¿Hemos construido realmente un paraíso, padre? ¿O solo un decorado muy elaborado?». Don Leopoldo frunció el ceño. «Filosofías baratas no van contigo, hijo. Tienes una esposa despampanante, un imperio mayor del que yo jamás soñé, y pronto, el contrato para construir el nuevo aeropuerto. Y sin embargo, ¿qué?», cortó don Leopoldo. «Sigues pensando en aquella maestra, por Dios. Alejandro, han pasado 5 años. Probablemente está casada con algún funcionario mediocre, viviendo una vida mediocre». Alejandro guardó silencio. En los primeros meses tras la desaparición de Esperanza, había contratado investigadores privados para encontrarla. Todos habían fracasado. Era como si se hubiera esfumado de la faz de la tierra. Con el tiempo, había dejado de buscar, pero nunca había dejado de preguntarse. Sevilla, 6 años después de la separación, y el ganador del concurso de ciencias es Mateo Martín. El auditorio del colegio estalló en aplausos mientras un niño de 6 años, con ojos brillantes de inteligencia y una sonrisa tímida, subía al escenario. Entre el público, Esperanza, ahora Elena, aplaudía con lágrimas contenidas. Junto a ella, Samuel sonreía con orgullo no disimulado. «Te dije que ganaría», susurró él. «Nunca lo dudé», respondió ella, apretando su mano. «Es brillante». Como su tía Daniela, la vida en Sevilla había tomado un ritmo apacible. La pequeña galería donde Esperanza trabajaba como gestora cultural se había convertido en un espacio respetado en el circuito artístico local. Su propia obra, firmada con el seudónimo Vega, comenzaba a ganar reconocimiento. Y lo más importante, llevaba 2 años sin recaídas. Aquella noche, después de celebrar el triunfo de Mateo con una cena especial, Esperanza arropaba al pequeño cuando éste hizo la pregunta que ella siempre había temido. «Mamá, ¿por qué no tengo papá como los otros niños?». Esperanza respiró hondo. Había preparado esta conversación mentalmente durante años, pero ahora que llegaba el momento, las palabras se atascaban en su garganta. «Tu papá y tu primera mamá están en el cielo, cariño», respondió finalmente, acariciando su cabello. «Pero te quisieron muchísimo. Mi primera mamá». Los ojos del niño se abrieron con curiosidad. «¿Tenía otra mamá antes de ti?». «Sí, mi amor. Tu primera mamá era mi hermana pequeña, Daniela. Eras tan pequeñito cuando ella se fue al cielo que no puedes recordarla, pero yo te he cuidado desde entonces, como ella hubiera querido». Mateo asimiló la información con esa extraordinaria capacidad de comprensión que siempre asombraba a los adultos. «¿Y el tío Samuel? ¿Es mi papá?». Esperanza sonrió con dulzura. «No, cielo. El tío Samuel es nuestro ángel guardián. Nos cuida y nos quiere mucho, pero no es tu papá». Mateo pareció satisfecho con la explicación, y minutos después, dormía profundamente. Esperanza permaneció a su lado, contemplando su rostro que, cada día, se parecía más al de Daniela, Ciudad de México, 7 años después de la separación.
Los titulares de prensa sensacionalista no podían ser más escandalosos. Brenda Delgado, esposa del magnate Alejandro Montero, pillada con el vicepresidente García. Las fotografías, inequívocas, mostraban a la modelo en actitud más que comprometedora con el político casado en una suite de hotel. Alejandro contemplaba las imágenes con una extraña calma. No sentía rabia, ni siquiera sorpresa, solo un profundo cansancio. «Podemos controlar esto», aseguraba su jefe de prensa. «Diremos que las fotos están manipuladas, que es una campaña de desprestigio de la competencia». «No», interrumpió Alejandro. «No más mentiras. Quiero el divorcio». Don Leopoldo, que escuchaba desde su sillón, golpeó el suelo con su bastón. «Absurdo. Los Montero no se divorcian. Manejaremos el escándalo como siempre». Por primera vez en su vida, Alejandro miró a su padre sin temor ni reverencia. «Se acabó, padre. Estoy cansado de vivir una farsa. Brenda nunca me ha querido, ni yo a ella. Este matrimonio fue un error desde el principio». «¿Un error?». Don Leopoldo se levantó, temblando de ira. «Fue una estrategia brillante. Tu imagen como hombre de familia te ha abierto puertas que me ha convertido en un fantasma», cortó Alejandro. «En alguien que no reconozco cuando me miro al espejo. El divorcio fue tan espectacular como el matrimonio. Brenda, atrapada infraganti, contraatacó con acusaciones de negligencia emocional, adicción al trabajo y, el golpe más duro para la imagen pública de Alejandro, impotencia sexual, fue un circo mediático que duró meses, hasta que finalmente un acuerdo millonario silenció a Brenda, que desapareció rumbo a Europa con una cuenta bancaria considerablemente engordada. Sevilla, 8 años después de la separación. Los marcadores están limpios», anunció Samuel, cerrando la carpeta con los últimos resultados. «Oficialmente, estás curada. Esperanza, ahora con 38 años, dejó escapar el aire que parecía haber contenido durante 8 años. Su cabello, recuperado tras los tratamientos, mostraba algunas canas prematuras que ella se negaba a teñir. «¿Realmente se puede hablar de curación con este tipo de tumor?», preguntó, siempre pragmática. Samuel sonrió. «En tu caso, sí. Han pasado 5 años desde la última recaída. Las probabilidades de que el glioma vuelva son mínimas». Aquella noche, Esperanza celebró la noticia con una cena especial. Mateo, ahora un preadolescente de 8 años, devoraba su tarta de chocolate mientras Samuel abría una botella de cava. «Por ti, la paciente más valiente que he conocido», brindó Samuel. «Y por el futuro». Esperanza sonrió, por primera vez en 8 años. Podía pensar en el futuro sin la sombra del miedo. «¿Eso significa que ya no necesitas venir cada mes a revisarme?», preguntó con picardía. Samuel pareció momentáneamente desconcertado. «Bueno, médicamente hablando, no. Entonces, tendrás que encontrar otra excusa para visitarnos», concluyó ella. Sosteniendo su mirada, en ese instante, algo cambió entre ellos. Una puerta que siempre había estado entreabierta parecía invitarlos a cruzarla finalmente. Ciudad de México. Mismo momento. Don Leopoldo Montero fallecía en su mansión a los 78 años, víctima de un infarto fulminante. Su funeral reunió a la élite empresarial y política del país, pero pocos derramaron lágrimas sinceras. Alejandro, como único heredero, pronunció un elogio fúnebre cortés pero distante. A sus 46 años, con el pelo prematuramente encanecido y una expresión de perpetuo cansancio, parecía mayor de lo que era. Esa misma noche, solo en la inmensa mansión familiar, tomó una decisión. Necesitaba un cambio, algo que sacudiera su existencia estéril, una vida nueva, lejos de los recuerdos y las expectativas. Por simple casualidad, o quizás por designio del destino, sus ojos se posaron sobre una revista de arquitectura, donde aparecía un nuevo restaurante en Madrid, La Promesa, un espacio vanguardista propiedad del Grupo Mendoza. «Madrid», murmuró, saboreando la palabra. «¿Por qué no?». Lo que Alejandro no podía imaginar era que esa decisión, aparentemente trivial, cambiaría el rumbo de su historia para siempre. Madrid resplandecía bajo la lluvia de noviembre. Sus calles convertidas en espejos que duplicaban las luces de la ciudad. Alejandro contemplaba el espectáculo desde el ventanal de su suite en el Hotel Palace, sintiéndose extrañamente liviano,
2 semanas en España le habían proporcionado una paz que no recordaba haber experimentado en años. Su teléfono vibró con insistencia. La pantalla mostraba el nombre de su vicepresidente en México. Montero, respondió con la formalidad que se había convertido en su sello. Los japoneses han aceptado nuestros términos para el proyecto de Cancún, informó la voz al otro lado. Necesitan tu firma para proceder. Envíame los documentos por correo electrónico. Los revisaré esta noche. ¿Cuándo regresas? La junta directiva está inquieta con tu ausencia prolongada. Alejandro observó su reflejo en el cristal. ¿Cuándo se había convertido en ese hombre de mirada seria y canas prematuras? Pronto, respondió vagamente. Hay asuntos personales que debo resolver. La mentira salió con facilidad. No había asuntos personales, solo un vacío que intentaba llenar con hoteles de lujo y restaurantes recomendados por la guía Michelin. Esa noche, su destino era La Promesa, el nuevo establecimiento del Grupo Mendoza que todos los críticos gastronómicos alababan, a pocas calles de distancia. En una suite familiar del mismo hotel, Esperanza cepillaba el cabello rebelde de Mateo, mientras éste protestaba. «Mamá, es solo una cena. ¿Por qué tengo que ponerme corbata? Porque es un restaurante muy elegante», explicó ella, ajustando el pequeño nudo, y porque el tío Samuel ha reservado la mejor mesa para celebrar las buenas noticias. El niño rodó los ojos con exageración, pero su expresión se dulcificó al mirar a su madre. Con ese vestido azul medianoche y el cabello suelto, parecía otra persona, más joven, más luminosa. «Estás muy guapa», comentó con la honestidad brutal de sus 8 años. El tío Samuel se va a quedar con la boca abierta. Esperanza se ruborizó, sorprendida por la perspicacia del pequeño. «¿Qué insinúas, renacuajo? Que al tío Samuel le gustas mucho», respondió Mateo con naturalidad. «Y que a ti también te gusta él». Antes de que Esperanza pudiera replicar, la puerta que comunicaba con la suite contigua se abrió y Samuel apareció, impecable en su traje oscuro. «¿Estáis listos? He pedido un coche para no mojarnos con la lluvia». Esperanza asintió, sintiendo un cosquilleo de anticipación. Esta cena representaba un punto de inflexión, la celebración oficial de su curación, pero también, quizás, el comienzo de algo nuevo entre ella y Samuel. Después de 8 años de amistad, ambos parecían finalmente preparados para dar un paso más. La Promesa ocupaba la planta superior de un edificio histórico rehabilitado. Su interiorismo, que combinaba elementos tradicionales españoles con un diseño vanguardista, había sido portada de revistas especializadas. Pero lo más impresionante eran sus ventanales, que ofrecían una vista panorámica de Madrid iluminado bajo la lluvia. Alejandro llegó primero. El maître lo condujo a una mesa junto a uno de los grandes ventanales, desde donde podía contemplar la silueta de la Puerta de Alcalá. «¿Desea esperar a que llegue su acompañante para pedir el vino?» «Señor Montero», preguntó el maître. «No hay acompañante», respondió Alejandro, sintiendo una punzada de tristeza al reconocerlo. «Solo yo». Minutos después, mientras revisaba la carta de vinos, algo captó su atención. Una risa cristalina, familiar y a la vez imposible, resonó desde la entrada del restaurante. Alejandro levantó la vista, y el mundo se detuvo, a menos de 10 metros. Esperanza, su Esperanza, entraba acompañada por un hombre alto y distinguido, y un niño de unos 8 años. Estaba más delgada, con algunas canas prematuras, pero irradiaba una belleza serena que lo dejó sin aliento. El hombre que la acompañaba le susurró algo al oído, y ella sonrió con la misma sonrisa que había atormentado los sueños de Alejandro durante 8 años. No era posible, y sin embargo, allí estaba. Su cerebro procesaba información a toda velocidad. El hombre que la acompañaba no era Samuel Mendoza, el heredero del Grupo Mendoza y su principal competidor. Y el niño, su edad coincidiría aproximadamente con... No, era imposible. Ella se lo habría dicho. El maître condujo al trío hacia una mesa ubicada en el extremo opuesto del restaurante. Alejandro permaneció inmóvil, incapaz de apartar la mirada de la mujer que había desaparecido de su vida sin dejar rastro. Samuel ayudó a Esperanza con la silla, en un gesto que denotaba familiaridad y afecto. El niño, mientras tanto, exploraba el lugar con curiosidad infantil, hasta que sus ojos se cruzaron con los de Alejandro. Fue un contacto visual breve, pero suficiente para que el pequeño tirara de la manga de Esperanza y señalara en su dirección.
«Mamá, aquel señor no para de mirarte», dijo el niño, con voz lo suficientemente alta como para que Alejandro lo escuchara. Esperanza siguió la mirada de Mateo, y el mundo se congeló por segunda vez aquella noche. Sus ojos, esos ojos castaños que Alejandro había buscado en cada mujer durante 8 años, se abrieron con sorpresa, incredulidad y finalmente, reconocimiento. Por un instante, el bullicio del restaurante desapareció, y solo existieron ellos dos, conectados por miradas que contenían un océano de preguntas sin responder. Samuel notó inmediatamente la tensión, miró hacia la dirección que había paralizado a Esperanza y reconoció a Alejandro Montero, el magnate mexicano cuyo divorcio escandaloso había ocupado titulares incluso en España. «¿Le conoces?», preguntó en voz baja. Esperanza no respondió. No podía. 8 años de distancia, de curación, de reconstrucción, parecían desvanecerse ante la presencia inesperada del hombre que una vez destrozó su vida con un beso público. Mateo, ajeno al drama, insistió. «Mamá, ese señor sigue mirándote. ¿Lo conoces?». La pregunta inocente sacó a Esperanza de su trance. Con una calma que no sentía, se volvió hacia su hijo. «Es alguien que conocí hace mucho tiempo, en México». Samuel colocó una mano protectora sobre la de Esperanza. «¿Quieres que nos vayamos?», susurró. Ella negó con la cabeza. «No, no voy a huir. Ya no». Al otro lado del restaurante, Alejandro luchaba contra el impulso de levantarse y acercarse. El shock inicial daba paso a preguntas que quemaban. ¿Por qué había desaparecido? ¿Quién era realmente ese niño que la llamaba mamá? ¿Qué relación tenía con Samuel Mendoza? Con manos temblorosas, sacó su teléfono y tecleó un mensaje a su asistente en México. «Necesito toda la información disponible sobre Elena Martín, residente en Sevilla, y su relación con Samuel Mendoza, urgente». No sabía por qué había escrito Elena Martín. Quizás porque había escuchado al camarero saludarla con ese nombre, o quizás porque algo en su instinto le decía que Esperanza Vega había dejado de existir oficialmente hace mucho tiempo. Durante la siguiente hora, Alejandro apenas probó su cena. Cada movimiento de Esperanza captaba su atención, la forma en que inclinaba la cabeza al escuchar a Samuel, cómo cortaba la comida en pequeños trozos para el niño, su risa ocasional, que llegaba hasta él como música lejana. Cuando el trío finalmente se levantó para marcharse, Alejandro sintió pánico. No podía dejarla ir otra vez, no sin respuestas. Con decisión, dejó una cantidad excesiva de dinero sobre la mesa y se dirigió hacia la salida, calculando para interceptarlos en el vestíbulo, pero al llegar, solo encontró a Samuel, que parecía esperarlo. «Señor Montero», saludó con formalidad profesional. «Qué sorpresa encontrarlo en Madrid». Alejandro ignoró la cortesía. «¿Dónde está ella?». Samuel mantuvo su expresión neutral. «La señora Martín y su hijo han regresado al hotel. Me pidió que le dijera que no intente contactarla». «La señora Martín», Alejandro no pudo evitar el sarcasmo. «Ambos sabemos que esa mujer es Esperanza Vega». Un destello de advertencia cruzó los ojos de Samuel. «La conozco desde hace 8 años como Elena Martín. Es una artista respetada en Sevilla, una madre devota y una sobreviviente extraordinaria. Si alguna vez fue otra persona, es asunto suyo, no mío, y ciertamente no suyo». La mención de sobreviviente disparó alarmas en la mente de Alejandro. ¿Sobreviviente de qué? Samuel pareció considerar su respuesta. «Pregúnteselo usted mismo, si ella decide hablar con usted. Mientras tanto, le agradecería que respetara su privacidad. Ha construido una vida nueva, Montero, una vida buena, lejos de México». Con esas palabras, Samuel se alejó, dejando a Alejandro con más preguntas que respuestas y una determinación inquebrantable de descubrir la verdad, costara lo que costara. Esa noche, en la soledad de su suite, Alejandro abrió su ordenador para buscar información sobre Elena Martín, artista Sevilla. Los resultados mostraron a una pintora emergente cuyas obras, firmadas simplemente como Vega, habían comenzado a ganar reconocimiento en el circuito europeo. Vega, el apellido de Esperanza, no podía ser coincidencia. Mientras tanto, en su propia habitación de hotel, Esperanza permanecía despierta junto a Mateo dormido. El encuentro inesperado había removido recuerdos que creía sepultados.
la humillación pública, el diagnóstico devastador, la decisión de desaparecer. ¿Estás bien?, preguntó Samuel desde la puerta. Ella asintió sin convicción. ¿Te dijo algo? ¿Quiere verte? ¿Sabe quién eres realmente? Esperanza cerró los ojos. Tarde o temprano tenía que suceder, supongo. Samuel se acercó, sentándose junto a ella en el borde de la cama. No tienes que verlo si no quieres. Podemos regresar a Sevilla mañana mismo. Ella negó con la cabeza. No, Samuel. Ya no soy la mujer asustada que huyó de México. Debo enfrentar mi pasado si quiero un futuro realmente libre. Samuel tomó su mano con delicadeza, entrelazando sus dedos con los de ella. Sea cual sea tu decisión, estoy aquí. Siempre. La promesa flotó entre ellos como un puente hacia un futuro incierto, mientras el destino, con su implacable ironía, preparaba un nuevo encuentro entre dos almas que el tiempo y las circunstancias habían transformado irremediablemente. El Parque del Retiro ofrecía un refugio de serenidad en medio del bullicio madrileño. Alejandro llegó media hora antes de la cita. Incapaz de controlar su ansiedad, eligió un banco con vista al estanque, donde las hojas otoñales flotaban como pequeños barcos de papel. 3 días habían pasado desde el encuentro en La Promesa, 3 días de investigación frenética, llamadas a México, noches de insomnio. La información que había recabado era fragmentaria, pero suficiente para atormentarlo. Elena Martín había aparecido en Sevilla 8 años atrás, como paciente oncológica del Dr. Samuel Mendoza, acompañada de un bebé de pocos meses. A las 11 en punto, la vio acercarse por el sendero, sola, sin Samuel ni el niño. Llevaba un abrigo camel y una bufanda que ocultaba parcialmente su rostro, pero Alejandro habría reconocido su caminar entre miles. Se levantó, sintiendo que su corazón martilleaba contra sus costillas. ¿Qué se dice a alguien que desapareció de tu vida durante 8 años? ¿Cómo se comienza una conversación con tantos silencios acumulados? Hola, Alejandro, dijo ella, deteniéndose a unos pasos de distancia. Su voz, Dios, su voz, más grave quizás, con un ligero acento español adquirido, pero inconfundiblemente suya. Esperanza, murmuró él, saboreando un nombre que no había pronunciado en voz alta durante años. Ella sonrió levemente. Elena, ahora, Elena Martín, para mí siempre serás Esperanza. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Tantas preguntas, tantas explicaciones pendientes. Sentémonos, sugirió ella, señalando el banco. Hace frío para quedarnos de pie. Se sentaron con una distancia prudente entre ambos. Alejandro la observaba de reojo, bebiendo cada detalle, las pequeñas arrugas en el contorno de sus ojos, las canas prematuras, la cicatriz casi imperceptible cerca de la sien derecha. ¿Por qué desapareciste?, preguntó finalmente, incapaz de contener la pregunta que lo había atormentado durante 8 años. Esperanza contempló el estanque, como si las respuestas flotaran entre las hojas caídas. ¿Por qué me traicionaste?, respondió ella, sin rastro de reproche, solo curiosidad. ¿Por qué me humillaste en mi propia fiesta de cumpleaños? La pregunta golpeó a Alejandro como una bofetada. Durante años se había centrado tanto en la desaparición de Esperanza que casi había olvidado su propia culpa en el desenlace. Fue una estupidez, confesó, sintiendo cómo el peso de la vergüenza se instalaba en su pecho. Mi padre. No puedo culparlo a él. Yo permití que plantara dudas, que me convenciera de que debía probarte. ¿Probarme? Esperanza arqueó una ceja. Para ver si realmente me amabas, continuó él, consciente de lo ridículo que sonaba ahora. Si lucharías por mí cuando creyeras que te había traicionado. Una risa breve, casi amarga, escapó de los labios de Esperanza. Qué irónico, justo cuando montabas tu pequeño teatro para probarme, yo recibía las peores noticias de mi vida. ¿A qué te refieres? Esperanza se tocó instintivamente la cicatriz de la sien. Tumor cerebral, un glioma agresivo. Me diagnosticaron el mismo día que decidiste besarte con aquella modelo delante de todos nuestros amigos. Alejandro palideció. El impacto de sus palabras lo dejó sin aliento. Dios mío, Esperanza. Yo no. No lo sabías, claro, completó ella. ¿Cómo ibas a saberlo? Yo misma acababa de enterarme. Por eso Samuel Mendoza habló de ti como una sobreviviente, murmuró Alejandro, conectando piezas dispersas. Él te trató. Ella asintió.
Samuel me salvó la vida, literalmente, 2 cirugías, radioterapia, años de quimioterapia. Estoy oficialmente curada ahora, aunque siempre viviré con la espada de Damocles sobre mi cabeza. Alejandro sintió náuseas. La idea de Esperanza enfrentando sola una batalla contra el cáncer mientras él jugaba a los novios con Brenda era insoportable. ¿Por qué no me lo dijiste? Podría haberte ayudado, haberte apoyado. Esta vez la risa de Esperanza fue abiertamente incrédula. ¿En serio? ¿Después de que me humillaste públicamente? ¿Después de demostrarme que no confiabas en mí? Sacudió la cabeza. No, Alejandro. Necesitaba paz para luchar por mi vida, y tú eras todo lo contrario en ese momento. El silencio volvió a instalarse entre ellos, pesado de recriminaciones no dichas. El niño, dijo finalmente Alejandro. Mateo, es... Esperanza comprendió inmediatamente la pregunta implícita. No es tu hijo, si es lo que estás preguntando. Una parte de Alejandro se desinfló con decepción, mientras otra se aliviaba inexplicablemente. Pero le llama mamá, insistió. Porque para todos los efectos prácticos, lo soy, respondió ella. Mateo es hijo de mi hermana menor, Daniela. ¿Daniela? ¿Nunca me hablaste de ella? Estaba en Veracruz, estudiando. Poco contacto teníamos entonces, explicó Esperanza. El mismo día que recibí mi diagnóstico, me informaron que había fallecido en un accidente de tráfico. Mateo, de apenas 3 meses, sobrevivió milagrosamente. Alejandro cerró los ojos, abrumado por la enormidad de lo que Esperanza había enfrentado sola. Así que desapareciste para luchar contra el cáncer y criar a tu sobrino huérfano. Exactamente. Necesitaba empezar de cero, lejos de todo. Samuel me ofreció tratamiento en España y una nueva identidad. El resto, como dicen, es historia. ¿Y tú y Samuel? La pregunta quedó suspendida en el aire. Esperanza lo miró directamente por primera vez. Samuel ha sido mi médico, mi amigo, mi apoyo incondicional durante 8 años, respondió con sencillez. Es el único padre que Mateo ha conocido. Pero no contestas mi pregunta, insistió Alejandro. No tengo por qué hacerlo, replicó ella con firmeza. Mi vida personal ya no te concierne, Alejandro. Dejó de concernirte hace 8 años. En aquella fiesta tenía razón, por supuesto. Y sin embargo, la idea de Esperanza y Samuel como pareja le producía un dolor físico, como si alguien retorciera un cuchillo en su pecho. Lo siento, dijo finalmente, con la voz quebrada por la emoción. Siento tanto todo lo que pasaste. Siento haberte fallado cuando más me necesitabas. La sinceridad de sus palabras pareció sorprender a Esperanza. Durante un momento, la máscara de serenidad que había mantenido se agrietó, revelando a la mujer vulnerable bajo la superficie. No puedes imaginar cuántas veces soñé con escuchar esas palabras, confesó en voz baja. Durante los peores días de la quimio, cuando pensaba que no sobreviviría, fantaseaba con que aparecieras arrepentido, suplicando perdón. Y ahora es demasiado tarde, completó él. Esperanza no confirmó ni negó. En lugar de eso, miró su reloj. Debo irme. Mateo sale pronto del Museo del Prado. Le prometí que almorzaríamos juntos. Se levantó, ajustándose la bufanda. ¿Volveré a verte?, preguntó Alejandro, incapaz de ocultar la desesperación en su voz. Ella pareció considerar la pregunta. No lo sé. Regresamos a Sevilla mañana. Yo también vuelvo a México. Un instante de vacilación cruzó el rostro de Esperanza. ¿Sigues en el mismo apartamento?, preguntó. Sí, aunque paso más tiempo en la oficina que en casa. Ella asintió, como tomando nota mental. Si alguna vez pasó por México, quizás, era una promesa vaga, ambigua, pero Alejandro se aferró a ella como un náufrago a un madero. Hubo una época en que cargaba siempre un anillo en el bolsillo, confesó impulsivamente. Iba a pedirte matrimonio el día de tu cumpleaños. La revelación pareció afectar a Esperanza más que toda la conversación anterior. Por un instante, su máscara de compostura se desmoronó completamente, revelando a la mujer que una vez lo había amado sin reservas. «Podríamos haber sido tan felices», murmuró. «Aún podríamos», comenzó él. Ella levantó una mano, deteniéndolo. «No, Alejandro, no puedes borrar 8 años con una disculpa. No puedes borrar el cáncer, ni mi nueva vida, ni los lazos que he formado. No funciona así». Dio media vuelta para marcharse, pero Alejandro la detuvo con una última pregunta.
¿Eres feliz? ¿Esperanza? ¿Realmente feliz? Ella se giró lentamente, sosteniendo su mirada. Estoy viva, Alejandro. He sobrevivido a un cáncer cerebral. He criado a un niño maravilloso. He construido una carrera como artista. La felicidad viene en momentos, no en vidas enteras. Con esas palabras se alejó por el sendero, dejando a Alejandro con la sensación de haber encontrado un tesoro perdido solo para verlo desvanecerse nuevamente entre sus dedos. Esa noche, en su habitación de hotel, Alejandro tomó una decisión. No regresaría a México al día siguiente como tenía planeado. Iría a Sevilla. Necesitaba conocer la vida que Esperanza había construido sin él, comprender quién era realmente esa mujer en la que se había convertido. Quizás era demasiado tarde para recuperar lo perdido, pero no era demasiado tarde para entender, para aprender, para cerrar ciclos. No podía imaginar que, en otra habitación de hotel, Esperanza tomaba su propia decisión mientras observaba dormir a Mateo, una decisión que cambiaría el curso de sus vidas irreversiblemente. El vuelo de regreso a México había sido reprogramado 3 veces. Alejandro, quien nunca postergaba decisiones empresariales, llevaba ya 2 semanas en Sevilla, hospedado en un hotel discreto cerca del barrio de Santa Cruz. Desde allí, había seguido a distancia la vida de Esperanza. Elena se corregía mentalmente, como un observador silencioso. La había visto recoger a Mateo del colegio, conversar animadamente con otros padres en la puerta del recinto escolar. La había visto trabajar en su galería de arte, explicando cuadros a posibles compradores con esa pasión que siempre había admirado en ella. La había visto compartir cafés con Samuel en terrazas soleadas, con esa complicidad que solo construyen años de confianza mutua, pero no se había acercado. Algo, respeto, miedo o simple cobardía, lo mantenía a distancia prudencial. Una tarde, mientras observaba la catedral desde la terraza de su hotel, recibió una llamada de su asistente en México. «Señor Montero, hay algo que debe saber inmediatamente». La voz sonaba inusualmente alterada. «Felipe Sandoval ha sufrido un infarto. Los médicos dicen que no pasará de esta noche». Alejandro frunció el ceño. Felipe había sido el asistente personal de su padre durante décadas. Casi como una sombra de don Leopoldo, tras la muerte del patriarca, había desaparecido discretamente, jubilándose en algún punto remoto de Oaxaca. «Lo siento por él, pero ¿por qué la urgencia? Porque ha pedido hablar con usted. Dice que es sobre su padre. Y», dudó un momento, «sobre una mujer llamada Esperanza Vega». El nombre cayó como un rayo sobre Alejandro. «¿Qué sabe él de Esperanza?» «No lo sé, señor. Solo me pidió que le dijera que necesita confesarle algo antes de morir». Alejandro miró su reflejo en la ventana. Sus ojos, idénticos a los de don Leopoldo, le devolvieron una mirada cargada de interrogantes. «Reserva un vuelo inmediato a Ciudad de México», ordenó, y después a Oaxaca. Horas más tarde, mientras sobrevolaba el Atlántico, Alejandro intentaba descifrar qué podría saber Felipe sobre Esperanza. El anciano había sido testigo de innumerables secretos familiares, pero siempre desde una distancia profesional. Como un notario imparcial de las glorias y miserias de los Montero, el Hospital Público de Oaxaca era un edificio modesto, lejos del lujo al que Alejandro estaba acostumbrado. Felipe Sandoval ocupaba una habitación compartida, separado de otros pacientes únicamente por una delgada cortina. Cuando Alejandro entró, apenas reconoció al hombre que había sido el guardián de los secretos de su padre. Delgado, con la piel amarillenta y tubos conectados a sus brazos, Felipe parecía haber envejecido décadas en los meses desde el funeral de don Leopoldo. «Señor Montero», susurró con voz débil, «ha venido. Gracias». Alejandro se sentó junto a la cama, incómodo en la silla de plástico desgastado. «Me dijeron que querías hablar sobre Esperanza Vega». Felipe cerró los ojos brevemente, como reuniendo fuerzas. «Antes de reunirme con Dios, debo limpiar mi conciencia», comenzó. «He sido cómplice de muchas acciones cuestionables al servicio de su padre, pero lo que le hicieron a esa mujer, y a usted, no me deja dormir en paz». Alejandro se inclinó hacia adelante, con el corazón acelerado. «¿A qué te refieres?» «A la prueba», tosió Felipe. «La supuesta prueba de amor». Un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro. «Cuéntamelo todo», exigió. Felipe comenzó su relato con voz entrecortada. Deteniéndose ocasionalmente para recuperar el aliento,
Habló de cómo don Leopoldo había visto en Esperanza una amenaza, no por su origen humilde como siempre había proclamado, sino por el poder que tenía sobre su hijo. «Me está arrebatando a mi heredero», decía, «lo está ablandando», citó Felipe. Pero lo que más le preocupaba era que usted había mencionado que cambiaría el enfoque de constructora Montero si asumía el control, más escuelas, menos rascacielos, más hospitales, menos centros comerciales de lujo, ideas que Esperanza apoyaba, murmuró Alejandro. Exactamente. Don Leopoldo veía en ella una amenaza para su legado, no solo para su relación con usted, continuó Felipe. Así que diseñó un plan. No era solo una prueba, señor Montero. Era una trampa diseñada para que ella fallara. Alejandro escuchaba, paralizado, mientras Felipe desentrañaba la conspiración. Cómo su padre había investigado meticulosamente a Esperanza buscando traiciones inexistentes. Cómo había contratado a Brenda no solo para seducirlo a él, sino para humillar públicamente a Esperanza. Pagó a varios invitados para que grabaran su reacción. Confesó. Esperaba que montara una escena, que se rebajara, que demostrara ser indigna de un Montero. Pero ella simplemente se marchó con dignidad, completó Alejandro, recordando la escena que lo había perseguido durante años. Y eso enfureció aún más a don Leopoldo, asintió Felipe, porque demostró tener la clase que él decía que le faltaba. Pero la revelación más devastadora estaba por llegar. Don Leopoldo se enteró de su enfermedad, confesó Felipe. 2 días después de la fiesta, cuando usted comenzó a preocuparse por su desaparición, contraté a un investigador privado. Descubrió su diagnóstico de cáncer. Alejandro se levantó bruscamente, derribando la silla. ¿Qué estás diciendo? ¿Mi padre supo que tenía cáncer y no me lo dijo? Felipe asintió débilmente. Ordenó silencio absoluto. Es lo mejor para Alejandro, dijo. Una mujer enferma solo lo arrastraría hacia abajo. Mi hijo necesita una esposa fuerte, no una moribunda. Las palabras revolvieron el estómago de Alejandro. Podía escuchar perfectamente a su padre pronunciándolas, con esa crueldad práctica que siempre había disfrazado de preocupación paternal. ¿Y mi matrimonio con Brenda?, preguntó, temiendo la respuesta. Una distracción, al principio, admitió Felipe. Después, una manera de atarlo a la empresa. Don Leopoldo sabía que usted no abandonaría el negocio familiar mientras tuviera que mantener el nivel de vida que Brenda exigía. Cada revelación era un nuevo golpe. Alejandro recordó los años desperdiciados en un matrimonio vacío, las noches solitarias trabajando hasta el agotamiento, todo mientras Esperanza luchaba por su vida al otro lado del océano. ¿Por qué me lo cuentas ahora?, preguntó finalmente. ¿Por qué no antes? Felipe tosió violentamente, manchando la sábana con pequeñas gotas de sangre. Miedo, confesó cuando recuperó el aliento. Miedo a don Leopoldo, incluso después de muerto, pero principalmente, vergüenza. Fui cómplice, señor Montero. Podría haberle dicho la verdad en cualquier momento, y no lo hice. Alejandro se pasó una mano por el rostro, sintiendo el peso de años de mentiras. ¿Hay algo más que deba saber? Felipe dudó, como si aún guardara un último secreto. Su padre intentó sabotear el tratamiento de la señorita Vega, murmuró, cuando supo que había viajado a España para tratarse con el Dr. Mendoza. Intentó presionar a la junta directiva del hospital para que la rechazaran como paciente. Dios mío, no funcionó, obviamente. Samuel Mendoza tenía demasiado poder en su propio hospital, pero don Leopoldo nunca dejó de verla como una amenaza, incluso desde lejos. Creo que temía que algún día regresara y le contara la verdad. Alejandro permaneció en silencio, procesando la enormidad de lo que acababa de descubrir. Toda su vida adulta había estado construida sobre mentiras cuidadosamente orquestadas por su propio padre. Lo siento, señor Montero, susurró Felipe, con lágrimas en los ojos. Sé que mi arrepentimiento llega tarde, pero necesitaba que supiera la verdad antes de irme. Alejandro asintió, incapaz de hablar. Se levantó mecánicamente, agradeciendo al moribundo con un gesto breve, y salió al pasillo del hospital. El mundo parecía haberse transformado. Los colores eran más intensos, los sonidos más agudos, la rabia, la culpa y el remordimiento se mezclaban en su interior como una tormenta. Fuera del hospital, la lluvia caía con fuerza sobre Oaxaca. Alejandro caminó sin rumbo, empapándose completamente, ajeno a todo excepto al torbellino de sus pensamientos.
había permitido que su padre manipulara no solo su vida, sino también la de Esperanza. Había sido un peón en un juego cruel diseñado para mantener el control sobre el Imperio Montero. Y lo peor, había dudado del amor más puro que jamás había conocido, solo porque un hombre amargado había plantado semillas de desconfianza en su mente. Cuando finalmente regresó a su hotel, tomó una decisión. Volvería a España inmediatamente. Necesitaba contarle a Esperanza toda la verdad, pedirle perdón de rodillas si era necesario. Quizás era demasiado tarde para ellos como pareja, pero al menos ella merecía saber que nunca había sido una prueba justa, que había sido víctima de una conspiración orquestada por don Leopoldo. Con manos temblorosas, reservó un vuelo para el día siguiente y comenzó a hacer las maletas. Su teléfono sonó. Era su asistente en Ciudad de México, con noticias urgentes sobre un contrato millonario en riesgo. «Ocúpate tú», respondió secamente. «Tengo asuntos más importantes que atender». Esa noche, mientras la tormenta azotaba Oaxaca, Alejandro Montero lloró por primera vez desde la infancia. Lloró por los años perdidos, por el amor destrozado, por la vida que podría haber tenido si hubiera confiado en su corazón, en lugar de en las palabras envenenadas de don Leopoldo. Al amanecer, exhausto pero con la mente clara, condujo su auto rentado hacia el aeropuerto. La carretera, mojada por la lluvia nocturna, brillaba bajo los primeros rayos del sol. En su mente, repetía las palabras que diría a Esperanza cuando la encontrara en Sevilla, palabras de arrepentimiento, de explicación, de súplica. No esperaba que ella lo perdonara, ni mucho menos que volviera con él, solo quería que supiera la verdad. Estaba tan absorto en sus pensamientos que no vio el camión que había perdido el control en una curva. Derrapando sobre el asfalto mojado directamente hacia él, el impacto fue brutal. El blanco inmaculado del hospital privado de Ciudad de México contrastaba con la gravedad que flotaba en el ambiente. En la sala de espera de la unidad de cuidados intensivos, el equipo directivo de Constructora Montero aguardaba noticias, con expresiones que oscilaban entre la preocupación genuina y el cálculo de las consecuencias empresariales. «¿Cómo ocurrió?», preguntó Carlos Fuentes, vicepresidente ejecutivo, a la asistente personal de Alejandro. «Un camión perdió el control en la carretera mojada», explicó ella con voz temblorosa. «El impacto fue frontal. Lo trasladaron en helicóptero desde Oaxaca. Los médicos habían sido claros al principio. Traumatismo cráneoencefálico severo, múltiples fracturas, hemorragia interna. Las primeras 48 horas serían cruciales. Alejandro había sido sometido a una cirugía de emergencia que duró más de 8 horas. Ahora, 3 días después, permanecía en coma inducido, en la habitación esterilizada. Las máquinas marcaban el ritmo de una vida suspendida entre dos mundos. Tubos y cables parecían mantener a Alejandro anclado a la tierra, como si su espíritu estuviera intentando escapar hacia algún lugar menos doloroso. Carlos observaba a través del cristal, calculando ya cómo manejar la empresa si lo peor ocurría. La puerta del ascensor se abrió, y una figura inesperada apareció en el pasillo. «¿Brenda?», murmuró sorprendido. La exesposa de Alejandro avanzó con paso decidido, enfundada en un traje de diseñador y gafas oscuras que no lograban disimular su evidente operación estética más reciente. «¿Dónde está?», exigió, ignorando a los presentes. «Vine en cuanto me enteré». Carlos se interpuso entre ella y la habitación. «No creo que sea apropiado que estés aquí». Brenda se quitó las gafas con un gesto teatral. «Fui su esposa durante 5 años», declaró. «Tengo más derecho que todos vosotros a estar a su lado. Un matrimonio que terminó cuando te encontraron con el vicepresidente en aquel hotel», recordó Carlos secamente. «Y con un acuerdo de divorcio que te prohibía explícitamente cualquier contacto con la familia Montero». Antes de que la discusión escalara, la coordinadora de comunicación de la empresa intervino. «Los medios están abajo. Si causamos una escena, mañana será portada. La amenaza velada funcionó. Brenda, siempre consciente de su imagen pública, retrocedió. Solo quería saber cómo está», murmuró, con un tono que pretendía transmitir preocupación genuina. «Crítico pero estable», respondió Carlos. «Ahora, si me disculpas». Mientras la escoltaban discretamente hacia la salida, ninguno de los presentes notó que el electroencefalograma de Alejandro había registrado un pico de actividad, como si incluso en las profundidades de su inconsciencia
su cerebro hubiera reaccionado negativamente a la presencia de su ex esposa. A miles de kilómetros de distancia, en Sevilla, Esperanza revisaba distraídamente su correo electrónico cuando un mensaje con asunto urgente, Alejandro Montero, captó su atención. Era de un remitente desconocido, una tal Lucía Ramírez, que se identificaba como asistente personal de Alejandro. El mensaje era breve y directo. Alejandro había sufrido un grave accidente de tráfico y se encontraba en estado crítico. Antes del accidente, había estado haciendo planes para viajar a Sevilla para verla. La asistente creía que Esperanza tenía derecho a saberlo. Esperanza sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Se dejó caer en una silla. Con la mirada fija en la pantalla, Samuel la encontró así minutos después, cuando llegó para recogerla para cenar. «¿Qué ocurre?», preguntó, alarmado por su palidez. Ella le mostró el mensaje sin palabras. Samuel leyó en silencio, y luego tomó asiento frente a ella. «¿Crees que es verdad?», preguntó con delicadeza. «Podría ser una estratagema para que vuelvas a México». Esperanza negó con la cabeza. «No», respondió con seguridad. «Hay detalles que solo alguien cercano a él podría saber». Un silencio denso se instaló entre ellos. Samuel observaba a Esperanza, intentando descifrar sus pensamientos. «¿Qué quieres hacer?», preguntó finalmente. Ella levantó la mirada, con una determinación que Samuel conocía bien. «Tengo que ir», respondió. «Necesito verlo». ¿Por qué? La pregunta sonaba más vulnerable de lo que Samuel hubiera querido. «Después de todo lo que te hizo, después de 8 años. Precisamente por eso», interrumpió ella. «Han pasado 8 años, Samuel. 8 años en los que he construido una nueva vida, en los que he sanado no solo mi cuerpo, sino también mi corazón». Tomó aire. «Si muere sin que yo lo vea una última vez, nunca podré cerrar completamente ese capítulo». Samuel asintió lentamente, comprendiendo. «Y Mateo, se quedará contigo», respondió sin dudar. «No quiero exponerlo a esto. Dile que fui a una exposición en Madrid, 12 horas después. Esperanza aterrizaba en Ciudad de México. La ciudad que una vez había sido su hogar, ahora le resultaba extrañamente ajena, como un libro familiar pero escrito en un idioma que ya no dominaba completamente. En el hospital, su acento español y la seguridad con que pronunció su nombre, Elena Martín, le permitieron acceder sin levantar sospechas. Nadie relacionó a la elegante mujer de cabello entrecano con la maestra que había desaparecido 8 años atrás. La enfermera jefe la condujo hasta la habitación de Alejandro, explicándole su estado, coma inducido, múltiples lesiones internas, pronóstico reservado. «Los médicos han reducido la sedación», explicó la enfermera. «Están intentando que despierte por sí mismo, pero después de una semana no hay respuesta». Esperanza contuvo el aliento cuando entró finalmente en la habitación. El hombre en la cama apenas se parecía al Alejandro que recordaba. Su rostro, antes atractivo y enérgico, estaba hinchado y amoratado. Una intrincada red de tubos y cables lo conectaba a máquinas que registraban constantes vitales débiles pero estables. Cuando la enfermera salió, Esperanza se acercó lentamente. Con mano temblorosa, tocó la de Alejandro, sorprendida por su frialdad. «Estoy aquí», susurró. «No sé si puedes oírme, pero he venido». Las máquinas continuaron su monótono registro, indiferentes a la emotividad del momento. Esperanza tomó asiento junto a la cama, observando el rostro inconsciente que una vez había amado con toda el alma. Era extraño ver a Alejandro Montero, siempre tan controlador, tan poderoso, reducido a esta vulnerabilidad absoluta, como si la vida hubiera decidido ofrecerle una ironía final. El médico que entró horas después la encontró en la misma posición, sosteniendo la mano de Alejandro mientras le hablaba en voz baja. «¿Es usted familiar?», preguntó. «Una vieja amiga», respondió ella sin soltar la mano de Alejandro. El médico revisó los monitores con expresión seria. «No ha habido cambios», informó. «Esperábamos alguna reacción al reducir la sedación, pero su cerebro muestra actividad mínima». «¿Se recuperará?», preguntó Esperanza directamente. El médico eligió sus palabras con cuidado. «Cada día que pasa sin que despierte, las probabilidades disminuyen, y si despertara», dudó, «podría tener daños neurológicos permanentes, parálisis, afasia, alteraciones cognitivas». Esperanza asintió, agradeciendo la honestidad.
Conocía demasiado bien el lenguaje médico después de su propia batalla. ¿Puedo quedarme con él esta noche? El médico pareció a punto de negarse, pero algo en la determinación de su mirada lo hizo cambiar de opinión. Hablaré con enfermería, concedió, cuando la puerta se cerró. Esperanza se inclinó hacia Alejandro. Sé que estás ahí, en alguna parte, susurró, y sé que eres demasiado cabezota para rendirte así. Durante 3 días, Esperanza apenas abandonó la habitación. Se había instalado en un pequeño hotel cercano, pero pasaba las horas junto a Alejandro, leyéndole, hablándole de su vida en España, de Mateo, incluso de su relación con Samuel, como si confesarse ante alguien que no podía responder fuera una forma de terapia. En las noches, cuando las enfermeras la dejaban sola, se permitía momentos de mayor intimidad emocional. Te odié tanto, ¿sabes?, confesaba en la penumbra. Durante la quimioterapia, imaginaba que cada célula cancerígena que moría era un pedazo del dolor que me habías causado. Su voz se quebraba, pero el odio consume demasiada energía, y yo necesitaba toda mi fuerza para sobrevivir, para criar a Mateo. El 4.º día, una enfermera la sorprendió mostrándole a Alejandro fotos de Mateo en su tablet. Este es su primer día de colegio, explicaba, como si él pudiera ver. Y aquí está ganando el concurso de ciencias. Es brillante, igual que su madre. Daniela estaría tan orgullosa. La enfermera sonrió con tristeza. Había visto muchas veces esa esperanza, esa negación del pronóstico fatal. Pero lo que no esperaba ver esa tarde era el casi imperceptible movimiento de los dedos de Alejandro, como si intentara alcanzar la pantalla donde se mostraba la imagen del niño. «¡Doctora!», gritó la enfermera. «Ha movido la mano». Los médicos acudieron inmediatamente. Las pruebas confirmaron un aumento en la actividad cerebral. Alejandro estaba intentando despertar. Durante las siguientes 24 horas, la mejoría fue constante. Primero los movimientos de dedos, luego párpados temblorosos, hasta que finalmente, con un esfuerzo visible, abrió los ojos. Su mirada era confusa, desorientada, hasta que se posó en Esperanza. Entonces, algo cambió. Un destello de reconocimiento, de lucidez momentánea. Intentó hablar, pero el tubo en su garganta lo impidió. Con esfuerzo, levantó una mano y señaló hacia su boca. Los médicos procedieron con cautela. Retiraron el tubo endotraqueal, advirtiéndole que no intentara hablar inmediatamente, pero Alejandro, siempre rebelde, ignoró la recomendación. «Es P, Ran, Za», articuló con voz ronca, apenas audible. Ella tomó su mano, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. «Sí, soy yo. Estoy aquí. Perdón», murmuró él. «Mi padre, Felipe». Esperanza acarició su frente, intentando calmarlo. «Shh, no te esfuerces ahora. Habrá tiempo para hablar». Pero Alejandro parecía desesperado por comunicar algo crucial. «Te mintió. Trampa». Sus palabras eran fragmentos inconexos, pero su mirada suplicaba comprensión. Los médicos intervinieron, preocupados por su agitación. «Necesita descansar», insistió la doctora. «El despertar es solo el primer paso. La recuperación será larga». Cuando Alejandro volvió a dormirse, esta vez en un sueño natural, la doctora tomó a Esperanza aparte. «Es extraordinario», admitió. «Su recuperación desafía nuestras expectativas, pero debo advertirle, el camino será difícil. Las tomografías muestran daño en áreas motoras. Probablemente enfrente parálisis parcial, quizás permanente». Esperanza asintió, procesando la información. «¿Pero vivirá?», afirmó, no como pregunta, sino como certeza. «Sí», confirmó la médica. «Contra todo pronóstico, parece que vivirá esa noche». Esperanza llamó a Samuel. La conversación fue difícil, cargada de emociones no expresadas directamente. «Ha despertado», informó. «Los médicos dicen que es casi un milagro». «Me alegro», respondió Samuel con sinceridad, aunque su voz revelaba otras emociones mezcladas. «¿Cuándo volverás?». La pregunta flotó entre ellos, con todo su peso implícito. «No lo sé», confesó ella. «Necesitará rehabilitación, apoyo, y tú sientes que debes quedarte», completó Samuel. No era una acusación, sino una constatación. «Necesito cerrar este capítulo adecuadamente, Samuel, para bien o para mal». El silencio que siguió contenía más verdad que cualquier palabra. «Mateo te echa de menos»,
dijo finalmente Samuel. Te he echado de menos. Lo sé, respondió ella, sintiendo que su corazón se dividía entre dos continentes, dos vidas, dos hombres. Yo también os echo de menos. Cuando colgó, Esperanza permaneció largo rato contemplando la ciudad desde la ventana del hotel, la Ciudad de México, con sus luces y contradicciones. Parecía un reflejo de su propia vida, un pasado que creía enterrado y un futuro que ahora resultaba incierto. Mañana volvería al hospital. Mañana intentaría entender los fragmentos que Alejandro había intentado comunicarle. Mañana enfrentaría las consecuencias de haber regresado a una vida que había dejado atrás hacía 8 años. Pero esta noche, solo quería asimilar la certeza que había confirmado al ver a Alejandro abrir los ojos y reconocerla. Algunas heridas nunca cicatrizan completamente. Algunas historias nunca terminan del todo. El jardín terapéutico del Centro de Rehabilitación San Juan se extendía como un oasis en medio de la Ciudad de México. Entre jacarandás y bugambilias, pacientes en diferentes etapas de recuperación realizaban ejercicios bajo la guía de fisioterapeutas. Alejandro Montero, sentado en una silla de ruedas, contemplaba sus propias manos con frustración. 2 meses habían pasado desde el accidente. 2 meses de lucha constante contra su propio cuerpo, que se negaba a obedecer como antes. Concentración, señor Montero, indicó Teresa, su fisioterapeuta. Intente mover solo el dedo índice, sin tensionar toda la mano. El dedo tembló ligeramente, apenas perceptible, pero suficiente para arrancar una sonrisa de Teresa. Excelente, cada día hay progreso. Alejandro asintió sin entusiasmo. Para alguien acostumbrado a controlar imperios corporativos, la incapacidad de controlar sus propios movimientos resultaba una humillación constante. ¿Dónde está Elena?, preguntó, buscando con la mirada por el jardín. Seguía llamándola Elena en público, respetando la identidad que ella había construido durante 8 años. En privado, a veces la llamaba Esperanza, como un secreto compartido entre ambos. Fue a buscar unos cafés, respondió Teresa. Insistió en que necesitaba 5 minutos a solas. Alejandro entendió. La devoción de Esperanza durante estos 2 meses había sido inquebrantable, pero también agotadora. Desde su despertar del coma, ella había reorganizado completamente su vida. Había pedido una excedencia en la Galería de Sevilla, alquilado un pequeño apartamento cerca del centro de rehabilitación y convertido su existencia en una misión para ayudarlo a recuperarse. Solo se ausentaba para videollamadas diarias con Mateo, que seguía en España bajo el cuidado de Samuel. Estas conversaciones siempre la dejaban con una mezcla de alegría y culpabilidad que Alejandro podía percibir claramente. «Aquí estoy», anunció Esperanza, apareciendo con 2 vasos de café. «Teresa, traje uno para ti también». «Gracias, pero tengo otro paciente esperando», se excusó la fisioterapeuta. «Señor Montero, recuerde, 20 minutos de descanso y luego continuamos con los ejercicios de piernas». Cuando Teresa se alejó, Esperanza ocupó su lugar junto a Alejandro. «Hoy has avanzado mucho», comentó, ofreciéndole el café en un vaso adaptado. «No lo suficiente», respondió él con amargura. «A este ritmo, pasaré el resto de mi vida en esta silla. El neurólogo dijo que la recuperación podría llevar 1 año o más», le recordó ella con suavidad. «La paciencia nunca fue tu fuerte». Alejandro la miró intensamente, a pesar del cansancio evidente en su rostro. Esperanza seguía siendo hermosa para él, quizás más que nunca, con esa fortaleza serena que había adquirido a través de sus propias batallas. «¿Has hablado con Mateo hoy?», preguntó, cambiando de tema. El rostro de Esperanza se iluminó. «Sí, esta mañana ha ganado otro concurso de matemáticas», dijo con orgullo. Samuel lo está ayudando a construir un robot para la feria de ciencias. La mención de Samuel siempre creaba una tensión sutil entre ellos, una presencia invisible que ocupaba un espacio significativo en la vida de Esperanza. «¿Lo echas de menos?». No era una pregunta. «A los 2», admitió ella. «Cada día». Alejandro asintió. Durante las semanas de convalecencia, habían tenido varias conversaciones profundas. Él le había contado todo: la confesión de Felipe, la conspiración de don Leopoldo, la culpa que lo consumía al saber que podría haber estado con ella durante su enfermedad. «Deberías volver a España», dijo de pronto. Esperanza lo miró sorprendida.
¿Quieres que me vaya? No, respondió con sinceridad. Quiero que estés donde seas feliz, y tu vida está allí, con Mateo, con Samuel. Ella guardó silencio, contemplando el jardín donde otros pacientes luchaban sus propias batallas. No sé dónde está mi felicidad ahora, confesó finalmente. Hace 2 meses tenía claridad. Ahora todo es confuso. Alejandro extendió su mano temblorosa hacia ella. Con esfuerzo, logró rozar sus dedos. Te robé 8 años, murmuró. No te robaré más. Esperanza enlazó sus dedos con los de él, en un gesto que se había vuelto natural durante las largas sesiones de terapia. Nadie me está robando nada, respondió con firmeza. Estoy aquí porque quiero estar. En ese momento, el teléfono de Esperanza sonó. La pantalla mostraba el nombre de Samuel, con una mirada de disculpa. Se apartó para contestar. Alejandro observó su expresión cambiar mientras hablaba. Preocupación, sorpresa y finalmente, algo parecido al alivio. ¿Todo bien?, preguntó cuando ella regresó. Mateo tiene gripe, explicó. Nada grave, pero Samuel pensó que debía saberlo. Por un instante, la máscara de fortaleza de Esperanza se agrietó, revelando a la madre angustiada por estar lejos de su hijo enfermo. Ve con él, dijo Alejandro con determinación. Mateo te necesita. Volveré en unos días, prometió ella. Samuel es perfectamente capaz de cuidarlo. Pero eres su madre, completó Alejandro. Lo entiendo. 3 días después, Esperanza volaba de regreso a Sevilla. La despedida en el centro de rehabilitación había sido emotiva pero contenida. Ambos sabían que era un hasta luego, no un adiós. Volveré pronto, había prometido ella. Y mientras tanto, seguiremos con videollamadas diarias. No creas que te librarás de hacer tus ejercicios. Alejandro había asentido, ocultando la desolación que sentía ante su partida. Saluda a Mateo de mi parte. Había dicho simplemente. Solo cuando el taxi se alejó, permitió que una lágrima solitaria rodara por su mejilla. No por autocompasión, sino por la certeza de que Esperanza pertenecía a una vida que él no compartía, una vida que incluía a un niño al que nunca había conocido y a un hombre que había estado a su lado cuando él no pudo estarlo. Lo que Alejandro no podía prever era cómo su determinación cambiaría en los días siguientes. La ausencia de Esperanza creó un vacío que intentó llenar con trabajo intenso en su rehabilitación. Para sorpresa de los terapeutas, sus avances se aceleraron. La frustración se transformó en tenacidad. Cada ejercicio, cada pequeño logro, se convirtió en un paso hacia una meta clara, demostrar que podía valerse por sí mismo. Es extraordinario, comentó el neurólogo durante una revisión mensual. Su cerebro está creando nuevas conexiones a un ritmo que no habíamos anticipado. Una semana se convirtió en 2 en un mes. Las videollamadas con Esperanza eran el punto culminante de sus días. Ella siempre preguntaba por sus progresos, y él siempre restaba importancia a sus avances, guardándolos como una sorpresa. A veces, Mateo aparecía brevemente en las llamadas. El niño, inicialmente tímido, había comenzado a mostrar curiosidad por el amigo mexicano de mamá. En ocasiones incluso le enseñaba sus proyectos de ciencias o le hacía preguntas sobre los rascacielos que había construido. Tras 3 meses de ausencia física, pero presencia constante a través de la pantalla, Esperanza anunció que volvería a México para el cumpleaños de Alejandro. Samuel y Mateo vendrán conmigo, añadió, para sorpresa de Alejandro. Mateo está deseando conocer Ciudad de México, y Samuel tiene un congreso médico esos días. La noticia provocó sentimientos encontrados en Alejandro. Por un lado, la alegría de volver a ver a Esperanza. Por otro, la ansiedad de conocer finalmente a Mateo y enfrentarse cara a cara con Samuel, el hombre que había sido su competidor empresarial, y ahora ocupaba un lugar privilegiado en la vida de Esperanza. El día señalado, Alejandro esperaba nervioso en el jardín terapéutico. Se había negado a que Esperanza lo recogiera en su apartamento. Quería que este reencuentro fuera diferente, que ella viera con sus propios ojos el resultado de meses de trabajo incansable. Cuando la puerta del jardín se abrió, Alejandro se puso de pie, con ayuda de un bastón, pero firmemente sobre sus propias piernas. Avanzó lentamente hacia la entrada. Esperanza se detuvo en seco al verlo. A su lado, un niño de rasgos familiares miraba con curiosidad, mientras Samuel Mendoza observaba la escena con expresión indescifrable. Alejandro, susurró Esperanza,
con lágrimas contenidas. «Estás caminando». Él asintió, avanzando otro paso con esfuerzo. «Quería darte una sorpresa», explicó, sin apartar la mirada de ella. «Quería demostrarte que puedo luchar por lo que realmente importa». Sus ojos se desviaron hacia Mateo, que se escondía parcialmente detrás de su madre. «Tú debes ser el campeón de matemáticas», dijo, inclinándose ligeramente con ayuda del bastón. «He oído hablar mucho de ti». El niño sonrió tímidamente. «¿Es verdad que construyó el edificio más alto de México?», preguntó con inocencia. «Uno de los más altos», corrigió Alejandro. «Pero lo más importante que he construido aún está en proceso». Sus ojos se elevaron para encontrarse con los de Esperanza, transmitiendo un mensaje silencioso que solo ella podía entender. No era una petición ni una súplica, sino una promesa, la de un hombre determinado a reconstruir su vida desde los cimientos, esta vez sobre bases más sólidas que el orgullo o el poder. Samuel avanzó entonces, extendiendo su mano hacia Alejandro. «Enhorabuena por su recuperación, señor Montero», dijo con profesionalidad. «Como médico, aprecio un buen caso de superación». Los dos hombres se estrecharon las manos, estableciendo una tregua silenciosa en un campo de batalla que ninguno había elegido realmente. Mientras el pequeño grupo se adentraba en el jardín, Alejandro comprendió que el verdadero camino de redención apenas comenzaba. No consistía solo en recuperar la movilidad física, sino en aprender a moverse en un nuevo territorio emocional, donde el pasado, el presente y un posible futuro compartido se entrecruzaban como los senderos de aquel jardín terapéutico. 5 años después, el sol primaveral bañaba la fachada de la Fundación Daniela Vega, un edificio de líneas modernas y amplios ventanales que contrastaba con el estilo clásico del barrio Polanco, donde antes se alzaba la imponente mansión de don Leopoldo Montero. Ahora florecía un centro dedicado a niños con cáncer y huérfanos. Alejandro observaba desde la ventana de su oficina cómo un grupo de pequeños jugaba en el jardín terapéutico. Su bastón, ahora más un recordatorio que una necesidad, descansaba contra el escritorio, a sus 51 años. Las canas habían conquistado por completo su cabello, pero su mirada reflejaba una vitalidad que nunca tuvo en sus años de magnate implacable. «Señor Montero, tiene una videoconferencia en 5 minutos con el equipo de Madrid», recordó su asistente desde la puerta. «Gracias, Lucía. ¿La doctora Vega ya llegó?» «Acaba de entrar con el grupo de oncólogos voluntarios», respondió la joven. «El de Terre. Mendoza los está recibiendo en la sala de juntas». Alejandro asintió, permitiéndose una sonrisa. Aún le resultaba extraño escuchar a otros referirse a Esperanza como «doctora», aunque el título era bien merecido. Tras su regreso definitivo a México, había completado una maestría en psicología oncológica, especializándose en el apoyo a niños con cáncer y sus familias. Su experiencia personal como sobreviviente había resultado invaluable. La transformación de Constructora Montero había sido igualmente radical. Tras su recuperación, Alejandro había reorientado completamente el enfoque del imperio familiar. En lugar de rascacielos de lujo y centros comerciales exclusivos, ahora construían hospitales, escuelas y viviendas asequibles. El cambio había provocado la renuncia de varios ejecutivos antiguos, pero había atraído a una nueva generación de profesionales comprometidos con la responsabilidad social. La alianza con el Grupo Mendoza, inicialmente limitada a proyectos puntuales, se había consolidado con el tiempo. Samuel, siempre en Madrid, dirigía la expansión europea, mientras Alejandro supervisaba las operaciones en Latinoamérica, una coexistencia profesional que reflejaba el delicado equilibrio personal que habían construido. Un golpe en la puerta interrumpió sus reflexiones. ¿Molesto?, preguntó Esperanza, asomándose con una sonrisa. El tiempo había sido generoso con ella. A sus 43 años, mantenía esa belleza serena que siempre la había caracterizado, ahora acentuada por una madurez que irradiaba confianza. «Nunca molestas», respondió Alejandro, acercándose para besarla. «¿Cómo ha ido la reunión con los voluntarios?» «Excelente. Samuel ha reclutado a los mejores especialistas de Europa». Su tono al mencionar a Samuel era natural, carente de la tensión de años anteriores. «¿Has hablado con Mateo hoy?» Alejandro negó con la cabeza. «Debe estar ocupado con los exámenes finales. Me envió un mensaje. Quiere que veamos su proyecto de graduación por videollamada esta noche». El orgullo brilló en los ojos de ambos. Mateo,
ahora un adolescente de 13 años. Cursaba su último año en uno de los mejores colegios de Madrid. Su brillantez académica presagiaba un futuro prometedor, posiblemente siguiendo los pasos de Samuel en medicina, aunque últimamente mostraba interés por la arquitectura sostenible. Para secreto deleite de Alejandro, la decisión sobre la custodia de Mateo había sido una de las más difíciles. Tras muchas conversaciones, habían llegado a un acuerdo que priorizaba la estabilidad del niño. Seguiría viviendo con Samuel en Madrid, donde había crecido y tenía sus amigos, pero pasaría largas temporadas en México con Esperanza, y Alejandro, con el tiempo, se había creado una dinámica familiar poco convencional pero funcional, donde el respeto mutuo y el bienestar de Mateo eran siempre la prioridad. «No puedo creer que ya esté por graduarse», comentó Alejandro. «Parece que fue ayer cuando me enseñó su primer proyecto de ciencias». Esperanza sonrió con cierta melancolía. «El tiempo pasa demasiado rápido», dijo acercándose a la ventana. «Pero hemos aprovechado bien estos años, ¿no crees?». Alejandro la abrazó por detrás, contemplando juntos el jardín donde los niños jugaban ajenos a las batallas que muchos de ellos libraban contra enfermedades devastadoras. «Cada día», confirmó, besando su cabello. «Aunque nunca dejaré de lamentar los 8 años que perdimos». «No fueron años perdidos», corrigió ella con suavidad. «Fueron años necesarios, para que yo sanara, para que tú encontraras tu propio camino». Él asintió, comprendiendo la sabiduría de sus palabras. El destino, con su extraña alquimia, había transformado la tragedia en redención. El cáncer que casi le arrebata la vida a Esperanza se había convertido en la semilla de una fundación que ahora salvaba a otros. El accidente que casi mata a Alejandro había sido el catalizador de una transformación personal profunda. Incluso la relación entre Esperanza y Samuel había evolucionado hacia algo hermoso, una amistad basada en el respeto mutuo y el amor compartido por Mateo. El final romántico entre ellos había sido doloroso pero amistoso. Cuando ambos reconocieron que los sentimientos de Esperanza por Alejandro nunca habían desaparecido completamente, la boda de Esperanza y Alejandro, 3 años atrás, había sido íntima y sencilla. Una ceremonia en el jardín terapéutico del centro de rehabilitación, con Mateo entregando los anillos y Samuel entre los invitados de honor. No un final feliz de cuento de hadas, sino el comienzo consciente de una nueva etapa construida sobre cicatrices y aprendizajes. «La videoconferencia, señor», recordó Lucía, asomándose nuevamente. «Adelante», respondió Alejandro. «Esperanza, ¿te quedas?». Ella negó con la cabeza. «Tengo sesión con los nuevos pacientes. Nos vemos para la llamada. Con Mateo, antes de irse». Esperanza se detuvo en la puerta. «Por cierto, Samuel mencionó que vendría para la inauguración del ala pediátrica», dijo con naturalidad. «Sugirió que podríamos aprovechar para celebrar el cumpleaños de Mateo todos juntos». «Excelente idea», respondió Alejandro con sinceridad. «Hace tiempo que no jugamos una partida de ajedrez». Cuando Esperanza salió, Alejandro se permitió un momento de reflexión antes de la reunión. La sana camaradería que había desarrollado con Samuel era uno de los logros más improbables y valiosos de los últimos años. 2 hombres que podrían haberse odiado, unidos por el bienestar de una mujer y un niño que ambos amaban, cada uno a su manera. La videoconferencia transcurrió con eficiencia, discutiendo los avances del nuevo hospital infantil en Madrid. Al terminar, Alejandro consultó su reloj. Tenía tiempo para una última visita antes de regresar a casa. Con pasos lentos pero firmes, se dirigió al ala este de la fundación, donde un retrato de Daniela Vega presidía el hall principal. Nunca la había conocido, pero su imagen, tan similar a la de Esperanza, pero con rasgos más juveniles, se había vuelto familiar. Bajo el retrato, una placa rezaba: «En memoria de Daniela Vega, 1989-2016. Su partida prematura dio vida a este lugar de esperanza. Buenas tardes, Daniela», saludó en voz baja, como hacía siempre. «Mateo está a punto de graduarse. Hubieras estado tan orgullosa». Estas conversaciones unilaterales se habían vuelto un ritual, una forma de honrar a la mujer cuya ausencia había desencadenado, indirectamente, tantos cambios en sus vidas. A veces, Alejandro se preguntaba cómo habría sido su vida si nunca hubiera permitido que la desconfianza envenenara su relación con Esperanza.
si hubiera estado a su lado durante su enfermedad, si hubieran criado juntos a Mateo desde el principio, pero había aprendido a no torturarse con los y sí. El pasado era inmutable, el presente y el futuro, sin embargo, estaban llenos de posibilidades. Esa noche, reunidos frente a la pantalla del ordenador, Alejandro y Esperanza escucharon con orgullo cómo Mateo explicaba su proyecto de fin de curso, un prototipo de hospital modular, sostenible y adaptable para zonas remotas. Es una combinación de las ideas del tío Samuel sobre atención sanitaria universal y tu enfoque de construcción sostenible, papá, explicaba el adolescente con entusiasmo. El término papá, adoptado espontáneamente por Mateo 2 años atrás, aún provocaba una emoción indescriptible en Alejandro cada vez que lo escuchaba. Samuel, que había aparecido brevemente en la llamada para saludar, sonreía con evidente orgullo paternal. Los 3 adultos habían creado un espacio donde Mateo podía amar y ser amado por todos, sin conflictos de lealtades. Más tarde, cuando Mateo se había despedido y la casa quedaba en silencio, Esperanza encontró a Alejandro contemplando las estrellas desde la terraza. ¿En qué piensas?, preguntó, uniéndose a su contemplación. En lo afortunados que somos, respondió simplemente. A pesar de todo, o quizás gracias a todo. Esperanza asintió, apoyando su cabeza en el hombro de su esposo. Ella nos dio el mayor regalo de todos, murmuró, repitiendo las palabras que habían cobrado un significado especial entre ellos. Una segunda oportunidad de ser familia, bajo el cielo estrellado de la Ciudad de México. 2 personas que habían recorrido caminos separados durante 8 años, luchando contra el cáncer, la soledad y sus propios demonios, contemplaban el futuro con la serenidad de quien ha comprendido que algunas veces el destino toma desvíos dolorosos para conducir exactamente donde se debe estar. No era un final, era apenas el comienzo de un nuevo capítulo en una historia de redención, perdón, y la extraordinaria capacidad humana para transformar el dolor en propósito